La fe salvadora. Ese es el tema que vamos a tratar hoy, iglesia. La fe salvadora. Marcos capítulo 16, versículo 16. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo fueron las últimas que Él habló antes de dejar esta tierra. Y déjenme decirles que no hay ninguna otra advertencia más importante de las palabras dichas por Jesús a los hijos de los hombres. Y estas palabras nos demanda nuestra más diligente atención, porque ellas contienen las mayores consecuencias posibles. Porque en estas palabras nuestro Señor Jesucristo establece los términos de la felicidad eterna o simplemente la miseria eterna. Iglesia, la fe en Jesucristo es la principal gracia salvadora de Dios. Y pienso que la incredulidad es el principal pecado de condenación que los hombres puedan tener. Porque la ley que amenaza con la muerte por cada pecado ya ha pasado su sentencia de condenación sobre todos. La palabra dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esto está escrito en Romanos capítulo 3, versículo 23. Miren, esta sentencia es tan radical que todo aquel que no crea en Jesús, que todo aquel que no lo reciba como su Salvador, será ejecutado. Eso es así de simple. La condición para la vida, dada a conocer por nuestro Señor Jesucristo, en este versículo del Evangelio de Marcos, suena muy fuerte, ¿verdad? Viniendo de nuestro Señor Jesucristo, directamente de Él. Ya que muchos piensan que Jesús tan solo es amor. No, Jesús también es juez. Y Él un día va a juzgar la humanidad. Él un día va a juzgar a vivos y a muertos. Un día va a juzgar a grandes y a chicos. Un día estaremos frente a ese gran trono blanco, en su presencia, para ser juzgados. La condición principal de la salvación eterna es la fe en nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Y prueba de esto nosotros lo encontramos en la omisión de la segunda mitad de este versículo del Evangelio de Marcos, donde la palabra dice, el que no crea será condenado. Miren, la fe en nuestro Señor Jesucristo, en su obra consumada en una cruz y en su resurrección, es tan indispensable que aunque uno esté bautizado, mas no crea en Jesús, será condenado. Y yo lo he dicho muchas veces, muchísimas veces lo he dicho, que el pecador sin Cristo ya está condenado. La espada de la justicia divina ya ha sido levantada, y esta espada solo espera la llamada final. Y nada puede desviar esta espada, sino solamente la fe salvadora en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Así que mi querido hermano, mi querido amigo, que escucha esta palabra, tanto aquí en la iglesia como en la radio, en la internet, déjeme decirle que el continuar en incredulidad hace que el infierno sea tan seguro como si usted ya estuviera allí. Y hoy quiero decirle que mientras permanezcas en incredulidad no tienes ninguna esperanza, porque simplemente te encuentras sin Dios en este mundo. Porque si creer en Cristo es algo tan necesario para el alma, entonces la incredulidad es algo que es muy fatal. Y esa incredulidad es la que te va a llevar al infierno. Así que, iglesia, nosotros como verdaderos creyentes, como verdaderos convertidos, debemos de concernir profundamente y conocer en realidad qué es creer en nuestro Señor Jesucristo. Compete a cada uno de nosotros hacer el más diligente y completo cuestionamiento
en torno a la naturaleza de la fe salvadora. Porque no toda fe en Cristo salva. Porque son muchos los que dicen tener fe en Cristo, pero esta fe está encaminada para que Él les arregle sus vidas carnales. Muchos tienen fe en Jesús para cumplir sus sueños mundanos, sus sueños carnales. Esto no es una fe salvadora. Porque la verdadera fe en nuestro Señor Jesucristo es para nuestra alma, es para nuestro espíritu. Porque nuestra alma es imperecedera, es la que va a vivir por toda una eternidad. La verdadera promesa de Dios es vida eterna, y por lo tanto, todo verdadero convertido sabe y busca cada día de su vida agradar a Dios como Él lo manda en su palabra. El cristiano debe de vivir agradando a Dios, apartándose del pecado, buscando santidad sin la cual nadie verá al Señor. Aleluya. Son multitudes de personas que han sido engañadas en este punto tan vital como es la fe salvadora. Y más en estos últimos tiempos, son tiempos peligrosos, tiempos de apostasía, tiempos de ecumenismo. Miles de los que sinceramente creen que han recibido a Cristo como su Salvador personal y reposan en su obra concluida en la cruz del Calvario, son muchos los que están edificando sus vidas sobre un fundamento de arena, sobre un fundamento carnal, no espiritual. Y esto es debido a muchos falsos maestros que hoy en día predican que Jesús los va a prosperar materialmente si tienen fe y si declaran frases positivas con fe en Jesucristo. Mira, es un inmenso número de personas hoy en día que no tienen duda alguna de que Dios los ha aceptado como sus hijos en nuestro Señor Jesucristo y piensan que están eternamente seguros en Él porque recibieron a Cristo sin un arrepentimiento sincero. ¿Sí? Son muchos los que están recibiendo a Cristo para que Cristo arregle sus vidas materiales, sus vidas carnales, porque esto es lo que hoy en día los falsos maestros hacen con las personas. Todos estos falsos ministros le dicen a las personas que busquen a Cristo para que cumplan sus sueños mundanos, sus sueños carnales. Pero estos creyentes están engañados, están muy engañados, que creen que están salvos de la ira de Dios por decir ser cristianos. Y desafortunadamente serán despertados de sus dulces y placenteros sueños, cuando la fría mano de la muerte los agarre y despierten frente a un gran trono blanco para ser juzgados. Y es allí, es en ese momento, donde será demasiado tarde, porque no habrán excusas ante un Dios de santidad como es Jehová de los ejércitos. ¿Qué excusa van a tener? Si Él nos deja su palabra, Dios nos dejó su palabra aquí en la tierra, la Santa Biblia, aleluya. Así que no hay excusas ante un Dios de santidad. Y es allí donde habrá un lloro, habrá un crujir de dientes, como escrito está, como lo dice la palabra. Mi querido amigo, mi querido hermano, yo quiero hacerte una pregunta hoy. ¿Será este tu final? Pregúntese eso. Porque otros que estaban tan seguros de estar salvos, como muchos de los que están aquí hoy en la iglesia, y otros que están escuchando este mensaje tal vez en la radio o en la internet, muchos que pensaban estar salvos ahora están en el infierno. ¿Y saben por qué? Porque existen cristianos que tienen una fe que se parece tanto a la fe salvadora, que ellos mismos creen que están en la verdadera fe y la consideran suficiente para ir al cielo. Y aún más, muchos dicen tener el espíritu de discernimiento, pero muchos de ellos están engañados también. A muchos les está pasando lo que le pasó a Simón el mago. Miren, la palabra dice que aún Simón mismo creyó. Y este Simón, después de bautizarse, él continuó con el apóstol Felipe. Y Simón estaba atónito al ver las señales y al ver los grandes milagros que se hacían. Miren, este tenía tal fe, y así lo expresó, que el apóstol Felipe lo creyó cristiano. Al apóstol Felipe lo admitió a los privilegios que ellos tenían. Pero un poco después, el apóstol Pedro le dijo a Simón: no tienes parte ni suerte en este asunto.
porque tu corazón no es recto delante de Dios, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Este relato está escrito en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 13, versículo 21 y versículo 23. Aleluya. Es por eso que hoy vemos personas que tienen una fe dividida, y no tan solo en su poder de origen, porque el poder de origen de la fe verdadera es divino, ¿sí? Sino que también ellos tienen una fe fundamentada en lo carnal, no en lo espiritual. Y este terreno de su fe puede ser el testimonio divino sobre el cual se apoyan con una inmovible confianza, ¿verdad? Y este tipo de cristiano le puede dar crédito a lo que cree, no tan solo porque parece razonable o porque parezca cierto, sino porque está completamente persuadido que es la palabra de aquel que no puede mentir. En este caso puede ser la palabra de un pastor, de un apóstol, de un profeta, como se haga llamar hoy. Creer en las Escrituras, mi hermano, sobre la base de que es la palabra de Dios, simplemente es una fe divina. O sea, la fe se desprende de lo que está escrito, no de lo que muchos inventan. Esta fe divina, déjenme decirles algo, ¿la tuvo la nación de Israel? Israel tuvo esta misma fe en su milagroso éxodo de la esclavitud de Egipto y de su liberación del Mar Rojo. Pero la Escritura nos muestra lo que se escribió sobre este pueblo, ¿verdad? Dice que el pueblo temió al Señor y que ellos creyeron en el Señor y creyeron en Moisés, siervo de Dios, como escrito está en Éxodo 14:31. Sí, ellos creyeron. Mas sin embargo la Biblia muestra lo que le sucedió a la mayoría de estas personas que fueron liberadas de la esclavitud de Egipto. Miren, la palabra dice que aunque tuvieron fe, sus cuerpos cayeron en el desierto y Jehová juró que no entrarían en su reposo. Hebreos capítulo 3, versículo 17, aleluya. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué todas estas personas que después de que fueron liberadas y anduvieron frente a la presencia de un Dios de santidad día y noche, como es Jehová de los ejércitos, por qué cayeron en el desierto y Dios juró que no entrarían en su santo reino, en su reposo? Ellos dudaron de las promesas de Jehová. Iglesia, es de mucha importancia que nosotros hagamos un estudio profundo en las Escrituras sobre este punto de la verdadera fe salvadora. Porque son miles y miles y miles de personas carnales y mundanas que se están apoyando hoy en día en Jesucristo para que Él les sostenga a fin de no caer en el infierno. Y pienso que son millones que están confiando que ningún mal puede venir sobre ellos, pero su fe está en obtener las riquezas del mundo material. Esa es su fe. La fe que ellos tienen en Jesús es para obtener las riquezas del mundo material que Satanás les ofrece por intermedio de sus falsos maestros. Estos falsos maestros que hoy en día se autonombran apóstoles, se autonombran profetas, se autonombran pastores. Y la confianza de los seguidores de estos falsos maestros y este falso evangelio que hoy en día está predicando el diablo en los púlpitos a través de muchos ministros torcidos. Esta fe está sostenida en una horrible presunción, considerando tener una certeza completa de lo que se les predica. Pero es un evangelio falso. Y estos hacen ver este evangelio falso como un evangelio verdadero a partir de ciertas señales o a partir de ciertos indicios. Y muchos son los que están convencidos que la fe en nuestro Señor es esta que les lleva a ser prósperos materialmente. Es esta que les lleva a ser personas exitosas, alcanzando sus sueños mundanos, sus sueños carnales. Este no es el verdadero evangelio. Y desafortunadamente este tipo de creyente olvida que la fe salvadora en Cristo es para obtener su gran promesa. ¿Y cuál es la gran promesa de nuestro Señor?
Es vida eterna, iglesia. Es vida con Cristo en su santo reino después de la muerte. Es vida por toda una eternidad. Esta es la promesa. Miren, la promesa es resucitar como Cristo lo hizo, para vivir con Él por toda una eternidad. Aleluya. Personalmente veo y encuentro mucha oposición cuando predico temas como son los temas de pecado, temas como los juicios de Dios, temas de arrepentimiento. Miren, cuando se predican estos temas, yo me encuentro con mucha oposición, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Y digo que dentro de la iglesia porque la advertencia bíblica es como una píldora amarga que nadie quiere tragarla. Porque la advertencia bíblica es como la espada de dos filos que llega hasta los tuétanos del hermano tibio y mundano. Y digo que fuera de la iglesia porque Satanás, que mi Señor lo reprenda, siempre estará listo para levantar oposición en las personas que están sin Cristo. Miren, Satanás teme ver a la gente convertida a un verdadero evangelio. Y él va a obrar para mantenerlos fuera de lo que verdaderamente lo amenaza. Porque la verdadera amenaza para el diablo es la verdad bíblica, es el verdadero evangelio, aleluya. Satanás no quiere que las personas despierten de sus sueños de paz, sueños de amor y de felicidad mientras duermen en sus propias fauces, mientras duermen en sus sillas cómodas de estas grandes megas iglesias de prosperidad y de comodidad material, donde todos estos falsos maestros tan solo les predican de cómo ser prósperos, de cómo ser exitosos en Jesucristo. Pero este no es el verdadero evangelio. Y no debe de extrañarnos que Satanás, que mi Señor lo reprenda, ayudará a aquellos que no tienen mucho interés en la verdadera promesa de Dios, que es vida eterna. Los va a ayudar para llevarlos al infierno. Porque Él sabe que a través de la codicia y de la avaricia por las cosas materiales y por los placeres mundanos, esta es la mejor manera de fijarlos y establecerlos en su condición natural, de colocarlos en su condición carnal. Porque una promesa mal aplicada en un creyente, una promesa mal aplicada en un creyente, es tan solo un sello en el sepulcro, asegurándolos en la tumba del pecado y lógicamente en el infierno. Y es muy común ver y escuchar a muchos falsos maestros predicar un evangelio lleno de promesas materiales, un evangelio lleno de promesas ligadas al mundo. Y todos sus seguidores y todas estas personas que asisten a sus cultos, a sus reuniones, son felices al escuchar este falso evangelio, pero los va a llevar al infierno. Es un evangelio que los está llevando al mundo y a la condenación eterna. Despierten. Despierten. El infierno está lleno de muchas personas que han muerto pensando que irían al cielo por decir ser cristianas, sin ningún indicio de arrepentimiento sincero. Son muchos los que dicen estar en Cristo, pero siguen sumergidos en sus pecados y en sus inmundicias, excusándose en la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios hoy la han tomado como un pasaporte para mantenerse en el pecado. Oh, mi hermano, no se condenen a ustedes mismos, no se engañen. Porque son muchos que tienen fe en Dios, pero no en una fe salvadora de sus almas. Y esto lo podemos ver en la parábola del sembrador, donde Jesús se refiere a estos oidores de terrenos pedregosos, de quienes Cristo dijo que creen por algún tiempo, como escrito está en Lucas 8:13. Y con respecto a esta clase de creyentes, el Señor declaró que ellos oyen la palabra, la reciben con gozo y luego se alejan. Mateo 13:30. ¿Cuántos de nosotros no hemos conocido almas felices con rostros radiantes, con espíritus exuberantes, llenos de celo, que contagiaban a otros hermanos con la felicidad que han encontrado? Y qué difícil es distinguir este tipo de cristianos con cristianos genuinos. Pero después de un tiempo se alejan. Esto pasa porque no se encuentran debajo de la superficie. Este tipo de creyente no tiene raíz en sí mismo.
Y mi pregunta hoy para ustedes: ¿se han examinado ustedes de cerca para asegurarse de que la raíz del asunto que estoy tratando hoy con ustedes, con este tema, está en usted? Yo les pido hoy que se examinen a ustedes mismos para ver si están en la verdadera fe salvadora. Y sé que muchos se dirán o pensarán que soy un atrevido con la iglesia por decirles esto. No se engañen. Esto lo hago para que ustedes no cambien su salvación por cosas materiales, cosas mundanas que Satanás está ofreciendo hoy a través de sus falsos maestros de la doctrina de la prosperidad. Estos falsos maestros y estos falsos convertidos que solo aceptan a Cristo como su Salvador, pero que no están dispuestos a someterse a Él como su Señor, para estar bajo su mandato, para estar gobernados por sus mandamientos. No lo van a hacer, no lo van a aceptar. Existen muchas personas, pero muchísimas, no regeneradas, que reconocen a Cristo como su Señor. Sí, las hay mucho. Muchísimos vemos hoy en día y en muchas iglesias cristianas. Pero Jesús dice esto: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto está en Mateo, capítulo 7, mi hermano, versículos del 22 al 23. Aleluya. Existen millones que profesan una sujeción a Cristo, pero es una sujeción hipócrita, y que hacen muchas obras poderosas en su nombre, ¿saben? Y existe un pueblo que puede mostrar su fe por sus obras y sin embargo no están en una fe salvadora. Es imposible decir qué tan lejos puede llegar una fe que no salva. ¿Y qué tan cerca puede este tipo de fe aparentar ser una fe verdadera, salvadora? El Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 23 al 24, nos dice que Jesucristo, estando en Jerusalén, en las fiestas de la Pascua, fueron muchos los que creyeron en su nombre, porque veían las señales que él hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque él los conocía. Jesús conoce nuestros corazones, iglesia. Alábalo. Ay, santo. Es necesario de que ustedes, mis hermanos, es necesario de que ustedes, mis amigos que escuchan este mensaje, entiendan que la fe salvadora es esta, que tiene a Cristo por único objetivo y no al mundo. Es así de simple. El escritor del libro de los Hebreos nos dice, en el capítulo 6, versículos 4 al 6, nos dice que es imposible que los que una vez fueron iluminados y que gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Aleluya. Y quizás algunos estén ya al punto de decir que todo esto es demasiado angustiante y que es demasiado duro, y quien les está predicando tan solo es un legalista más. Ay, aleluya. Pero yo le pido hoy, yo le ruego hoy a mi Señor Jesucristo que en su misericordia cause ese efecto en ustedes que me escuchan. Hermanos, si usted valora su alma, si ustedes valoran su alma, no pasen a la ligera este mensaje. Escúchenlo, porque es para ustedes. Porque quiero que sepan hoy que existe una fe en Cristo que nos salva. Y desafortunadamente para muchos tengo que decírselo hoy. Sí. Porque hoy en día es fácil, pero muy fácil ser engañado con la fe. Y es por esto que no ha sido sin ningún motivo que el Espíritu Santo nos ha advertido claramente con respecto a esto. La palabra dice que el corazón del hombre es engañoso y que extravía a las personas, y eso está escrito en Isaías, capítulo 44, versículo 20.
como también está escrito en el libro del profeta Abdías, en el versículo 3 del capítulo 1, dice que la soberbia de su corazón te ha engañado, la soberbia en el corazón del ser humano lo ha engañado. Y Cristo nos dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 8, Él nos dice que miremos, que no seamos engañados. Y Pablo también nos advierte en Gálatas, capítulo 6, versículo 3, dice que si alguno se cree que es algo, siendo nada, se engaña a sí mismo. Así que si alguno cree que tiene una fe salvadora, no se engañe, mi hermano, si está en el mundo. No, porque en ningún otro lugar, y escúchenme bien, en ningún otro lugar que no sea la iglesia, Satanás hoy en día está usando esta artimaña para poder lograr que las personas crean que tienen una fe salvadora cuando no la tienen. Con este mecanismo, el diablo, que mi Señor lo reprenda, está engañando a muchísimas almas hoy. Y yo te ruego hoy, yo te ruego desde muy dentro de mi corazón, mi querido hermano, que tome este tema como una ilustración. Y hay muchas almas, sé que hay muchas almas que están cegadas por Satanás, que dirán: esto no se aplica a mí. Son muchos que en este momento que están escuchando este mensaje, son muchos que se dirán a sí mismos: yo sé que mi fe es una fe salvadora. Pero es en esta forma que Satanás pone a un lado la punta afilada de la convencedora palabra de Dios y asegura a sus cautivos en su incredulidad, pensando que están salvos. Miren, el diablo está obrando en muchos hermanos con un falso sentido de seguridad, persuadiéndolos de que ellos están seguros en el arca de la vida y llevándolos a ignorar las amenazas de la palabra y apropiarse de sus confortantes promesas carnales, sus promesas materiales. Y es en este momento, es en ese punto que el diablo los disuade para que no escuchen la saludable exhortación de la palabra de Dios escrita en la Biblia. Yo quiero pedirles hoy que lean la Biblia, mediten en ella, escudriñenla. El apóstol Pablo nos dice: poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. Ay, santo, aleluya, tremenda palabra del apóstol Pablo. Santo, segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Esto está escrito ahí. Mi hermano, atiende este llamado ahora. No te quedes donde muchos se han quedado, en no cumplir sus santos mandamientos. Muchos se han quedado durmiendo en la comodidad de un evangelio diluido, como es este que están predicando hoy, un evangelio de prosperidad. Son muchos los que quieren que Cristo los salve del infierno, pero no desean que Jesucristo los salve de ellos mismos. Muchos desean ser libertados de la ira venidera de Jehová sin un arrepentimiento sincero. Arrepiéntanse. Dejen su mala vida diciendo ser cristianos. Apártense del mal, busquen santidad. Arrepiéntanse sinceramente, salgan de esos malos caminos. Porque yo les aseguro que pronto, pero muy pronto, lloverá fuego del cielo. Porque los juicios de Dios se acercan. Y esta ira de Jehová ha de venir como escrito está. Así muchos no lo crean. Así los incrédulos y muchos que dicen ser cristianos piensen estar salvos a través de una falsa religión y de un falso evangelio de prosperidad. Así muchos se burlen del arrebatamiento de la iglesia y de la senda antigua que nosotros predicamos. Yo te pido hoy que salgas del mundo. Aléjate del pecado, busquen santidad. Son muchos los que tan solo desean retener su propia voluntad y sus propios placeres mundanos, haciéndose llamar cristianos. Ay, santo. Santo Jehová de los ejércitos. Lo único que les puedo decir es que cuando Cristo salva, Él salva del pecado, Él salva de todo el poder que el pecado da y de toda contaminación y culpabilidad que el pecado deja. Yo puedo decirte hoy, mi hermano, mi amigo,
que son miles y miles que nunca serán salvos, porque lo único que desean es dividir a Cristo. Muchos desean tenerlo como Salvador, pero no desean sujetarse a Él como su Señor. Y tal vez muchos, y tal vez millones estén preparados para recibirle a Él como Señor, pero no como su absoluto Señor y dueño de sus vidas. Y hoy quiero decirle a muchos que Cristo, o es Señor de todo, o no es Señor de nada. Aleluya. Porque con mi Señor, o es blanco o es negro, nunca va a ser gris. Alábalo. La mayoría de los cristianos profesantes tienen la soberanía del Señor limitada en sus vidas y en ciertos puntos de sus vidas. Muchos piensan que Él no debe invadir demasiado la libertad que les demanda cualquier deseo mundano, cualquier interés carnal. Estos intereses como es su paz, como es la codicia, la avaricia, como es el orgullo. Y es por eso que el señorío del Señor en sus vidas no es bienvenido. Hoy vemos multitudes que están listas para que Cristo tan solo las justifique, pero no están listas para que Cristo las santifique. Muchos toleran cierta clase de santificación, pero ser completamente santificados por nuestro Señor Jesucristo no lo aceptan. Esto no lo desean, porque para ellos santificar sus corazones y someter su orgullo y su codicia y su avaricia a lo carnal, a lo material es demasiado para ellos, porque no han soltado el mundo, no han soltado sus placeres, estos placeres que el diablo está ofreciendo hoy a través de sus falsos ministros. Soltar eso para ellos es tan duro como sacarse en su ojo derecho, como Jesús lo dice. No tienen ningún aprecio por la mortificación constante de todos sus miembros que están en pecado. Y que Cristo venga a ellos como refinador, a quemar sus deseos mundanos y a consumir su polilla y a disolver el viejo marco de su naturaleza carnal. Esta naturaleza carnal llena de lepra pecaminosa. Que Jesús venga a derretir sus almas y hacerlos cambiar en un nuevo hombre no les gusta. Porque el negarse a sí mismos y el tomar su cruz cada día es una labor que ellos evaden con mucho aborrecimiento. A ellos no les gusta que se les predique la cruz. Alábalo. Muchos están dispuestos a que Cristo oficie como su sacerdote, pero no a que Él legisle como su rey. Son multitudes que dicen ser cristianos, pero que cuando se les toca un punto en el cual están lejos de Dios, ¿qué dicen? Gritan legalista. Dicen eso. Nos tratan de legalistas. Dicen que no pueden ser perfectos en todo. Se ponen furiosos. Nos llaman legalistas. ¿Sí? Así nos llaman cuando nos acercamos a sus pecados ocultos. Estos pecados enroscados que no quieren soltar. Les pasa lo que le pasó al rey Herodes. Miren, Herodes oyó a Juan el Bautista gustosamente e hizo muchas cosas, como escrito está en Marcos capítulo 6, versículo 20. Pero cuando Juan el Bautista se refirió a Herodías, su esposa, esa esposa adúltera, le tocó a Herodes hasta el tuétano de los huesos. ¡Ay, santo! Y así pasa con muchos creyentes tibios y mundanos, que dicen estar salvos, pero siguen arraigados al mundo, en sus pecados. Muchos están dispuestos a dejar las idas a reuniones mundanas, pero se rehúsan ir a Cristo en espíritu y en verdad. Rehúsan negarse a sus deseos mundanos, a sus deseos carnales, pero dicen estar salvos por reunirse en una iglesia cristiana y decir ser cristianos. Mi amigo, mi hermano, y quiero ser sincero hoy con muchos que están aquí. Quiero ser sincero con ustedes. Sí. Y muy directo. Hermano, si en ti existe una sola reserva en la obediencia a Dios y en sus santos mandamientos, si en usted existe esto, si usted está en esta situación, déjame decirte, con la sinceridad que me distingue ante la iglesia, usted está camino al infierno. Alábalo. La palabra dice
que hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Uy, santo. Proverbios capítulo 30, versículo 12, aleluya. Y tal vez muchos supongan hoy que semejante versículo se aplica solo a aquellos que están confiando en algo diferente a nuestro Señor Jesucristo para ser aceptados delante de Dios. Tal vez piensen que este versículo es para personas que tal vez confían en ídolos, confían en imágenes de santos o en imágenes de María o en el bautismo, en una membresía de una iglesia o en sus propias actuaciones morales y religiosas. Pero esto es un error, porque limitar este pasaje de la Escritura a personas inconversas o a cristianos con una religiosidad hipócrita es un grave error. Y quiero leerles Proverbios 14:12, Proverbios 14:12, que es este que dice que hay camino, que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte, aleluya. Miren, este verso tiene una aplicación más amplia que la anterior para aquellos que se apoyan en un camino diferente al de Jesús, pero dicen ser cristianos, pero están confiando en las apariencias religiosas que tan solo lleva a las personas al orgullo religioso. ¿Sí? Son muchos los que se sienten orgullosos porque tienen títulos de escatimología, títulos de bíblicos, de líderes, de pastores, o porque asisten a ciertas denominaciones cristianas, o porque tienen una membresía de una iglesia famosa. O son muchos los que piensan que ya alcanzaron la vida eterna porque tienen su fe en sus santos, pero no es así. Están errados, y es errado imaginar que las únicas almas engañadas son aquellas que no tienen fe en Cristo. No, no se engañen, porque existe una fe en Cristo que salva y otra fe que no salva. Y esa fe que nos salva es la que tiene el cristiano tibio y carnal, ese cristiano que es mundano. Este cristiano que tiene miedo de arriesgar por causa de Cristo la pérdida de sus posiciones mundanas, de sus posiciones materiales. Porque para este tipo de cristiano es más importante sus intereses temporales, sus intereses carnales y personales o cualquier otra cosa que sea apreciada para ellos, porque están aún en sus pecados, están en el mundo, están en la carne. Y no importa qué tanto puedan estar confiando en Cristo para ser llevados al cielo. Pero su corazón está en el mundo, su corazón está en sus deleites. Su fe está en lo material a través de Cristo y desafortunadamente este tipo de fe es la que no salva. Son muchos que dicen ser cristianos y tal vez miles o millones quienes son amantes a los placeres más que de Dios. Y son cristianos que van rumbo al infierno pensando que están salvos. Porque están confiando en un falso evangelio que lleva al mundo y no al cielo. Porque así como existe una fe salvadora, también existe una fe que no salva. Y así como existen estas dos clases de fe, también existen dos evangelios, uno falso y uno verdadero. ¿Quién no sabe que Cristo murió por nuestros pecados? ¿Quién no ha oído esto? La palabra dice que Cristo murió por nuestros pecados en la primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3. Todos hemos escuchado esta expresión, pero son muchos los que desconocen que la Biblia dice que Cristo murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Aleluya, alábalo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 15. ¿Qué nos dice la palabra aquí? Miren lo que la palabra nos dice. Es que nosotros debemos de vivir para Cristo, solo para Él y no para el mundo. Y es por eso que hoy también vemos dos tipos de cristianos. ¿Sí? Vemos cristianos que viven para sí mismos, buscando lo suyo. Y vemos cristianos que viven para Cristo, en santidad. Vemos cristianos que buscan lo propio. Como también vemos cristianos que buscan las cosas de Cristo primero. Cristianos que buscan las cosas del mundo primero. Y cristianos que buscan primero el reino de Dios. Cristianos que aman, que adoran al dinero. Y cristianos que aman a Dios.
Jesús dice en su palabra en Lucas 16:13 que es imposible amar a dos señores al mismo tiempo. Ay, santo Jehová de los ejércitos. Yo quiero que ustedes sepan que nuestro Señor no vino a darle una doctrina a la gente, o a darle un patrón de iglesia, o a hacerles hablar en lenguas, o a darles una experiencia divina o sobrenatural como muchos lo afirman. No. Jesús no vino a eso. Jesús vino a salvarnos del pecado, de la muerte eterna. Él vino a traer el hacha a la raíz del árbol que no da buen fruto. Y esa raíz del árbol es el pecado. Este pecado es estar centrados en nosotros mismos, buscando lo propio y haciendo nuestra propia voluntad, y no la de Dios. Y si nosotros no permitimos que el Señor use esa hacha para quitar esta raíz de nuestras vidas, seremos cristianos superficiales, seremos cristianos falsos convertidos con una fe que no salva, cristianos engañados en un falso evangelio, porque a Satanás ni siquiera le importa si nosotros tenemos la doctrina correcta o no, o si tenemos cierto patrón de iglesia. No, a él no le importa eso. A él no le importa eso mientras el cristiano viva para sí mismo y no para el Altísimo, no para Dios. Porque esto Dios lo considera también como pecado. Por eso es que el cristianismo moderno de hoy en día está lleno de cristianos que solo buscan lo suyo y que viven para sí mismos, y que desafortunadamente este tipo de cristiano al mismo tiempo está convencido de que Dios los ve como superiores a otros cristianos. Se sienten así solo por sus diferencias doctrinales, por su tipo de iglesia o las experiencias vividas en sus servicios. Y todo esto es tan solo una muestra del gran trabajo que Satanás ha hecho en muchas iglesias cristianas. El diablo, que mi Señor lo reprenda, ha tenido éxito en muchas iglesias con muchos cristianos incautos que no leen la Biblia, sino que se dedicaron solamente a creer en todo lo que estos falsos maestros predican. ¿Sí? ¿Y qué predican? Prosperidad, éxito personal, palabra mentirosa y lisonjera para alejar al creyente de la verdadera fe salvadora. Mi Señor reprenda al diablo, mi Señor lo reprenda. Miren la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 38. Nos muestra que nuestro Señor Jesucristo vino del cielo a la tierra para negar su voluntad humana. ¿Sí? Esta voluntad que él había adquirido al venir a la tierra como hombre, no como Dios. Y en segundo lugar nos muestra que él vino para hacer la voluntad de su Padre, como hombre, no como Dios. Y por lo tanto nuestro Señor se convirtió en un ejemplo para mí y para ustedes, porque a través de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo durante sus 33 años y medio aquí en la tierra, Él negó su propia voluntad y solo hizo la voluntad de su Padre, la voluntad de Jehová. Y Él les dijo a sus discípulos, y claramente nos dice a nosotros, que si nosotros queremos ser sus discípulos, tenemos que hacer lo mismo que Él hizo. Él vino a golpear la raíz del pecado en nuestras vidas y nos dejó un evangelio para hacer lo mismo con el pecador. El hombre fue creado para estar centrado en Dios y no en sí mismo. Y cuando los cristianos tienen su centro equivocado, su evangelio también va a estar equivocado. Por eso básicamente hoy vemos dos evangelios. Es uno que está centrado en el hombre y el otro está centrado en Dios. Al igual que vemos una fe que está centrada en lo material y una fe que está centrada en lo espiritual. Miren, el evangelio y la fe centrada en el hombre promete al hombre que Dios le dará todo lo que él necesita para hacer su vida en la tierra más cómoda y más próspera materialmente. Y le prometen que Dios también le dará un asiento en el cielo al final de su vida cómoda y mundana aquí como cristiano. No se equivoque, no se engañe. Todos estos falsos ministros, hijos del diablo, le dicen a sus creyentes, a sus seguidores, a estas personas que están ahí. Se les dice que Jesús perdona todos sus pecados, sana sus dolencias, le bendice y le prospera materialmente cumpliendo sus sueños carnales y mundanos.
Y le hacen entender a estos creyentes que ellos mismos siguen siendo el centro de sus propias vidas. Porque como hijos de Dios también somos dioses pequeños. Mi Señor reprenda al diablo. Esto es una doctrina de demonios. Porque esta doctrina es la doctrina del Dios hombre, es una doctrina hindú, colocando al hombre en la misma altura de Jehová de los ejércitos. Mi Señor reprenda a Satanás. ¿Sí? Le enseñan a las personas y le hacen ver que Dios debe de girar en torno al creyente, en torno a ellos como sus sirvientes para responder cada oración o cada sentimiento o cada sueño mundano que ellos puedan tener en sus deseos carnales. Porque todo lo que el creyente necesita es creer, declarar y decretar toda bendición material en el nombre de Jesús, recitando versos positivos. Déjenme decirles que este es un evangelio lleno de la doctrina de la ley de atracción. Esto es mentalismo, esto es metafísica pura. Y Señor reprenda al diablo. Todo este evangelio de la prosperidad es falso. Ni siquiera hacen mención del arrepentimiento. No predican la cruz. No predican sobre el pecado y mucho menos de la fe salvadora, fundamentada en la vida eterna. No predican que la riqueza está en el cielo y no en el mundo. A ellos no les conviene esto. Pero el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo está fundamentado en el arrepentimiento. El arrepentimiento es lo que Juan el Bautista predicó. El arrepentimiento es lo que Jesús, Pablo, Pedro y todos los apóstoles predicaron antes que nada. Arrepentimiento sincero, aleluya. Pero desdichadamente hoy, el arrepentimiento lo han sacado de muchas iglesias. Es lo que menos se predica hoy. Escúcheme, iglesia. Un evangelio verdadero, un evangelio que está centrado en Dios, es este que llama al hombre a arrepentirse. Es este que hace que las personas se alejen de sí mismos como centro de sus propias vidas. Un evangelio centrado en Dios y no en el hombre es este que hace que tú dejes de hacer tu propia voluntad, que dejes de caminar de acuerdo al camino escogido por ti mismo, que dejes de amar al dinero, que dejes de amar al mundo y a las cosas del mundo más que a Dios. El evangelio que está centrado en Dios es este que te hace abandonar los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El evangelio que está centrado en Jehová, que está centrado en Dios, hace que lo ames a Él con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu vida. Aleluya. Es este que hace que nosotros hagamos de Dios el centro de nuestra propia existencia, de nuestra propia vida. Es hacer su voluntad cada momento de nuestra vida. Aleluya. El verdadero evangelio es este que nos hace que nos centremos en la fe en Cristo, en su muerte en la cruz y en su resurrección para darnos vida en abundancia. Aleluya. Cuando nosotros tenemos este tipo de fe, Dios puede perdonar nuestros pecados solo si hay un arrepentimiento sincero. Es en este momento de que nosotros podemos recibir el Espíritu Santo, que es esto que nos da la capacidad de negarnos a nosotros mismos para poder vivir una vida centrada en Dios. Este es el Evangelio de Jesús. Este es el Evangelio que sus apóstoles predicaron, llevando al pecador a tener una verdadera fe salvadora fundamentada en la muerte y en la resurrección de Jesús, dándonos la promesa de vivir con Él por toda una eternidad a través de esta fe. Aleluya. Aleluya. Santo, 3 veces santo, mi Señor. Alábelo porque Cristo vive. Cristo le ama. Aleluya. Santo. Aleluya. Hermanos, el evangelio falso, este evangelio de la prosperidad, hace la puerta ancha y hace que el camino amplio sea fácil de caminar, porque uno no tiene que negarse a sí mismo. Uno no tiene que dejar de vivir para los intereses propios o dejar de buscar lo propio, la ganancia propia en el mundo. Y hoy vemos que son millones que se congregan donde se predica este falso evangelio de la prosperidad. Son muchos los que entran por esa puerta.
Son muchos los que caminan por ese camino amplio pensando que les va a llevar a la vida eterna, que les lleva al cielo. Pero de hecho, los está llevando al mundo, los está llevando al infierno. Mas sin embargo, todos estos falsos evangelistas, todos estos falsos maestros de este evangelio de la prosperidad, presumen y reportan grandes números de personas. Personas que levantaron sus manos e hicieron una decisión por Cristo. Y es triste tener que decirle a muchos que todo esto es un engaño. Y tal vez muchos se conviertan genuinamente en dichas reuniones debido a su sinceridad en su corazón. Pero muchos de estos convertidos en esos grandes templos, en esas grandes megas iglesias, terminan volviéndose 2 veces más merecedores del infierno. Como escrito está en Mateo 23:15. Jesús dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. ¿Qué es un prosélito? Prosélito es un seguidor. Y una vez hecho este seguidor, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Aleluya. Hermanos, el evangelio verdadero es este que hace que la puerta estrecha y que el camino angosto, que no es más pequeño ni más angosto de lo que Jesús mismo lo hizo. Pero son pocos los que encuentran este camino a la vida. Y en este camino angosto, mi hermano, no hay mucho que reportar para jactancia propia, ¿no? Como lo que reportan en el camino ancho. Miren, los evangelistas del evangelio bíblico, que están en este camino angosto, que están en este camino estrecho, no son impresionistas con las personas, ni tampoco se les predica al pecador palabra lisonjera, palabra mentirosa. No, nosotros predicamos arrepentimiento sincero. En el camino angosto, en el camino estrecho, se le dice al pecador que se arrepienta en Cristo y que se vuelva a Dios en espíritu y en verdad, si no quiere irse al infierno, porque un pecador sin Cristo está condenado. Esta es la base del evangelio bíblico que lleva a la gente a los pies del Señor y al cielo. Aleluya, alábalo. Yo les pido hoy que tengan cuidado a quienes están escuchando hoy en día en estos tiempos tan peligrosos, llenos de apostasía, llenos de ecumenismo. Escuchen la verdad, vuélvasen a la sana doctrina, vuélvasen a la senda antigua, aleluya. Miren, la fe salvadora es un verdadero venir a Cristo, mi hermano. Como lo muestra Juan capítulo 6, versículo 37. Jesús dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, aleluya. Pero también quiero decirte que tengan cuidado de que no pierda la clara e inevitable implicación de este término, de este versículo 37. Porque el venir a Cristo no involucra únicamente el abandono de todo objeto falso de confianza, sino que también incluye el abandono de todo lo que nos aparta de Dios. Y lo que nos aparta de Dios es este pecado que está arraigado en nuestro corazón. El venir a Cristo abarca en sí mismo arrepentimiento, autonegación y fe en el Señor Jesucristo, aleluya, y en su obra consumada en la cruz del Calvario y en su resurrección. Cuando tú tienes este concepto claro, súmale todo aquello como es la verdad, como son las oraciones sinceras a Dios, la sumisión del alma y los preceptos de su evangelio y sus santos mandamientos, aleluya. Miren, el venir a Cristo significa darle la espalda al pecado y confiar solamente en el Señor. Venir a Cristo es dejar todas las falsas confianzas en nosotros mismos. Debe de haber un renunciamiento a todo el amor por el pecado y por lo que el mundo ofrece, mirando solamente a Jesús como el único pilar de nuestra confianza y de nuestra esperanza, aleluya. Es en este estado en que te puedes dar cuenta de que tienes una fe salvadora, mi hermano, mi amigo, mi amiga, iglesia. En este estado donde te das cuenta que lo que está en riesgo de irse al infierno es tu alma. Una fe salvadora consiste en el rendimiento total de todo mi ser, de toda mi vida, a las demandas de Dios impuestas sobre mí. Porque al aceptar a Cristo es aceptar sin reserva sus mandamientos. Es rendirme a Él, y solo a Él como mi Señor, como mi dueño, como mi amo en absoluto. Bajando mi cabeza y haciendo su voluntad y recibiendo su yugo.
y desprendiéndome de todo lo que me aleja de Dios, aleluya, porque la palabra dice, por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en él. Ay, santo, aleluya. Tomen esta palabra, mi hermano. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Vuelvo y les repito lo que dice Colosenses 2, 6, y quiero que se lo graben. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en él. La palabra nos dice que debemos de andar como andó Jesús en esta tierra, aleluya. Yo quiero que marque bien este aparte bíblico, mi hermano, grábeselo en su mente, para que no se le olvide. Porque Cristo se recibe como Señor y dueño de nuestras vidas, sin reservas. Ay, santo, aleluya. Hermanos, si tan solo entendieran y si tan solo consultaran sus concordancias, se darían cuenta de que la fe salvadora no está en decir ser cristianos, sino en caminar y comportarnos como Cristo lo hizo. En santidad, aleluya. Ay, santo, aleluya. Sin santidad nadie verá al Señor. Alábalo. Y hasta aquí los cristianos no estén dispuestos a abandonar el mundo por Cristo, hasta que ellos no resuelvan ir a estar bajo su gobierno y dependiendo de Él para perdón y vida eterna, no tendrán una verdadera fe salvadora. Déjenme decirles eso. Porque son muchos los cristianos tibios y mundanos que con su comportamiento tan solo están añadiendo insulto a un Cristo resucitado. Sí, y eso duele. Y son muchos los que afirman estar salvos. Pero para estos tales, tomar su santo nombre en sus corruptos labios y profesar ser seguidores es la más terrible blasfemia que se le puede hacer a mi Señor Jesucristo. Porque están corriendo el riesgo de cometer aquel pecado para el cual no hay perdón, que es blasfemar al Espíritu Santo, aleluya. Todo este evangelio moderno de prosperidad, que está siendo predicado por demonios disfrazados, hoy en día de pastores, de profetas y apóstoles, está alimentando y produciendo semejante atrocidad y semejante monstruosidad que deshonra a Cristo, deshonra a mi Señor. Mi Señor reprenda a todos estos hijos del diablo y mi Señor reprenda a Satanás también, aleluya. Mi Señor reprenda al diablo. La fe salvadora es creer en Cristo con el corazón, con toda tu vida, con toda tu alma y mente. Porque no existe tal cosa como una fe en Cristo donde no hay un amor verdadero por Él. Miren, una fe salvadora es esta que se evidencia por la obediencia a Jesús y por el temor a Jehová, Dios de los ejércitos, y a sus santos mandamientos, aleluya. Cristo no reconoce a ninguno como su amigo, que hace lo que quiere hacer en su regalada gana y en el santo nombre de Jesús. No se equivoquen. Porque así como mi Señor es amor, también es juez y un día te juzgará. Aleluya, alábalo. Juan capítulo 15, versículo 14 dice: vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. ¿Qué nos dice aquí la palabra? Que debemos de hacer y mantenernos en su voluntad si queremos ser amigos de Jesucristo. Aleluya. Y así como la incredulidad es rebelión a Dios, así también la fe salvadora es una sujeción completa a Dios, aleluya. Santo mi Señor. Hoy es muy normal ver escuelas bíblicas que enseñan, aún enseñan en los ortodoxos y en los fundamentalistas, que el ser salvo es un asunto sumamente simple. Así lo enseñan hoy en día. Enseñan que siempre y cuando una persona crea en lo que dice Juan, capítulo 3, versículo 16, que es esta parte que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dicen que esto es todo lo que una persona necesita saber y necesita entender para ser salvos. Se les dice muy a menudo que no hay nada que el pecador tenga que hacer, sino que solo es dirigir su fe hacia el objeto correcto. Y en este caso, ¿quién es ese objeto? Es Cristo. Miren, y esta idea
Esta idea ha sido tan bien recibida, tan ampliamente recibida hoy en muchas iglesias, que condenarla en estos tiempos de apostasía esa es acarrearse la marca de que te llamen hereje y ganarse muchos enemigos dentro de la misma iglesia. Pero hoy quiero que sepan que a mí no me interesa cuánto se enoje el diablo conmigo, mi Señor lo reprenda. Sí, porque mi trabajo ante Dios es denunciar el falso evangelio de la prosperidad que se viene predicando por muchos falsos maestros al servicio de Satanás. Mi Señor los reprenda. Porque lo que están predicando hoy en estas megas iglesias de prosperidad y de comodidad mundana es la mentira más insultante a Dios que el diablo le pueda hacer a través de sus falsos ministros. Que mi Señor reprenda al diablo. Sí, mi Señor lo reprenda. Porque al observar los métodos empleados por estos falsos evangelistas modernos y liberales, apóstatas y ecuménicos, al ver todo esto el día de hoy, muchos que se están autonombrando apóstoles, profetas y lógicamente se autonombran como ganadores de almas, ¿sí? Así se hacen llamar hoy y lo dicen a boca llena. Dicen, ganamos almas para Dios. Así dicen. Y mi pregunta, ¿para Dios o para el mundo? Porque ¿qué lugar ocupa el Espíritu Santo en los pensamientos de estos farsantes hijos del diablo? Porque no hay duda de que estos falsos evangelistas tienen el más degradante, en la más degradante concepción de la verdad de la fe salvadora. Han degradado la fe salvadora de Jesús. Y es una lástima y es una tristeza que en estos tiempos modernos llenos de libertinaje cristiano, que está tan degenerado hoy en día en muchas iglesias, son pocos los que tienen cierta idea de lo que la verdadera fe salvadora es. La verdadera fe salvadora es una cosa milagrosa, aleluya. Hoy en día para muchos es muy fácil pensar que la fe salvadora no es nada más que un acto de voluntad humana. Señor, reprenda a Satanás. Sí. Piensan que cualquiera puede realizarla, porque todo lo que necesitan es presentarle al pecador unos versos de las escrituras que los describan su condición perdida, y uno o dos que contengan la palabra creer, y luego una pequeña persuasión para que el pecador acepte a Cristo. Y ya, el asunto está concluido, y para él, para el pecador, ya está salvo. No. Lo declaran salvo, sin un conocimiento bíblico, sin un conocimiento en realidad de qué es el pecado y que ese pecado lo debe llevar al infierno, sin un arrepentimiento sincero de esta persona. Por eso es que hoy vemos muchos falsos convertidos, muchos cristianos tibios y mundanos que siguen en el mundo, pero creen estar salvos. Y lo peor de esto es que muchos no ven nada malo en esto. Están ciegos espiritualmente al hecho de que semejante proceso es tan solo la droga del diablo para arrullar a miles en una falsa paz, en una falsa salvación, en una falsa religión, en un falso evangelio. Son muchos los que han sido llevados a creer que son salvos, pero en realidad su fe es superficial, porque esta fe viene de un proceso de lógica, no de una simple lógica de un ganador de almas, como se hacen llamar hoy en día. Dicen ser ganadores de almas, que se dirigen a un hombre que no tiene ninguna preocupación, ni le interesa la gloria de Dios, y que no se da cuenta de su terrible hostilidad hacia un Dios de santidad como es Jehová de los ejércitos. Este es el mayor insulto que se le puede hacer a Cristo. Ay, Dios mío. Pero este ganador de almas, tan solo lo que le interesa es asegurarle a las personas que ellos ahora son salvos. Ay, santo. Mire, mi querido hermano que me escucha hoy, si así fue su conversión a Cristo y usted se considera salvo, entonces fue salvo con palabras engañosas de humana sabiduría, y su fe tal vez esté en el mundo y en las cosas materiales. Su fe tal vez está basada solamente en la sabiduría de los hombres y no en el verdadero evangelio de Cristo, que es este que dice: arrepentíos y convertíos al evangelio, porque el reino de Dios se ha acercado, aleluya. Esto está escrito en Marcos capítulo 1 versículo 15, aleluya. La palabra en Santiago capítulo 4 versículo 8 nos dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros.
Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aleluya. Oh, mi hermano, no se deje engañar con este asunto tan vital para su alma, porque su alma es imperecedera, es su alma la que va a vivir por toda una eternidad. Piénselo, mi hermano, piénselo. Hermanos, el mortificar los deseos de la carne, el ser crucificados para el mundo, el vencer al diablo, el morir diariamente al pecado, el vivir para la justicia. Miren, el ser mansos, el ser humildes de corazón, el confiar y obedientemente a Dios, ser piadoso, ser paciente, fiel, el amar, el ser gentil. Miren, en una sola palabra, esto es ser cristiano. ¿Sí? Esto es ser semejante a Cristo. Y esto es una labor que va mucho más allá de una simple expresión como decir ser cristiano y estar salvo. Este concepto es superior a los pobres recursos de la naturaleza humana. Y el hecho de que muchos consideren esto de la fe salvadora como algo tan simple, se debe a que ha surgido hoy una generación completamente ignorante de la verdadera naturaleza de la fe salvadora. Son tan pocos los que tienen un concepto escritural bíblico. Y son multitudes que no tienen un concepto bíblico sobre la fe salvadora, que para estas multitudes tan solo provoca una ilusión, provoca un delirio por recibir salvación de algo que no tienen claro. Muchos dicen estar salvos de una quiebra financiera. Muchos dicen estar salvos de una enfermedad, de un accidente. Ellos están salvos de cosas solamente carnales y pasajeras. Pero desconocen que el estar salvo en Jesucristo es para huir de la ira venidera de Jehová. Nuestro Señor Jesucristo no enseñó que la fe salvadora era un asunto simple. No, jamás lo hizo. Porque muy lejos de hacer esto, en vez de declarar que la salvación del alma era algo fácil, Él dijo, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7, versículo 14. El único camino que lleva al cielo es un camino que tal vez sea difícil, laborioso, espinoso, escabroso. Es un camino que tal vez esté lleno de problemas, de tribulaciones y tal vez de enfermedades. Pero así como dice la palabra en Hechos, capítulo 14, versículo 22, yo les digo hoy que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La entrada al camino pide de los mayores esfuerzos del alma. Lucas capítulo 13, versículo 24, Jesús nos dice, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Aleluya. Miren, ya para terminar, aleluya, Dios les bendiga, hermanos, aleluya. La gente está dispuesta a aceptar a Cristo en sus propios términos, pero no en los términos de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que sepan hoy que lo que quiere Cristo de sus discípulos es que ellos le magnifiquen y le glorifiquen en este mundo. Y esto lo podemos hacer viviendo una vida santa para Dios, como la vivió Él, y sufriendo pacientemente por Él. ¿Y suena duro? Sí, suena duro, pero es necesario si queremos agradarlo y si queremos ganar ese galardón que es vida eterna. Aleluya. Los tesoros están en el cielo, no en el mundo. Y nada honra más a Cristo que aquellos que llevan su nombre en alto, haciendo manifiesto la verdadera fe salvadora, aleluya, mediante su santa obediencia por el poder de su amor en sus corazones y en sus vidas. Y así muchos falsos maestros digan lo contrario y enseñen a sus seguidores que el vivir en Cristo es para obtener las riquezas del mundo. Mi Señor los reprenda. Sí, porque lo que dicen es que nosotros somos hijos de un rey y que como hijos de un rey debemos de tener todas las riquezas del mundo. Pero nada le deshonra más a Jesucristo que aquellos que dicen ser cristianos vivan para agradarse a sí mismos. Sí, para conformarse a este mundo. Miren, nada le deshonra más a mi Señor que aquel
que encubre su maldad bajo su santo nombre. Nada lo deshonra más. Hermanos, el hombre y la mujer que recibe a Cristo para que les arregle sus vidas carnales por su propia naturaleza humana, tan solo son ignorantes del verdadero carácter de esta fe salvadora. Y por lo tanto son fácilmente engañados por los aplausos de Satanás, que mi Señor los reprenda. Aún muchos, estando escrituralmente informados, tristemente vuelven sus espaldas a Cristo, como lo hizo el joven rico. Este joven rico, cuando oyó los términos que debía de seguir para ser discípulo de Cristo, simplemente dio la vuelta y se alejó. Son multitudes que hipócritamente profesan lo que ellos no poseen. Yo tan solo sé, mis hermanos, mis amigos, que todos estos farsantes, todos estos falsos maestros, están condenados al infierno, así tengan todas las riquezas que Satanás les haya dado en este mundo. A cambio, por engañar al pueblo de Dios. Yo solo sé que Dios les juzgará y Dios les condenará por todo el daño que le están haciendo a su rebaño. Hermanos, mi trabajo ante Dios es alertar la iglesia de Jesucristo, de este falso evangelio de la prosperidad, que se viene predicando hoy en día con mayor intensidad. Y el diablo, que mi Señor lo reprenda, sabe que ya le queda poco tiempo para ser lanzado al infierno y no quiere irse solo. Yo les pido hoy, iglesia, hermanos y amigos que me escuchan hoy, cuiden su salvación, cuiden su alma, porque es imperecedera. Y recuerden, sin santidad nadie verá al Señor. Busquen santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aleluya. Dios les bendiga muchísimo, iglesia, mis hermanos, mis amigos. Dios les bendiga. Cristo les ama. Cristo viene pronto. Dios les guarde. Aleluya.